El FBI tocó mi puerta a las 6:14 de la mañana y me preguntó por qué mi vecino había transferido $4 millones a mi nombre. Yo no tenía ninguna respuesta, ni siquiera sabía su nombre real. Voy a contarles todo lo que pasó después de ese golpe en la puerta. El interrogatorio, las fotografías, la llamada con mi mamá que cambió cada recuerdo que tenía de mi infancia, la carta que encontré deslizada bajo mi puerta antes del amanecer. Llevo 8 meses tratando de encontrar cómo hablar de esto. Todavía no estoy seguro de tener las palabras correctas, pero creo que la única forma de salir de esto es empezar desde el principio, cuando Harold Finch era apenas el viejo tranquilo de al lado, y yo no tenía ningún motivo para preguntarme por qué me observaba como lo hacía. Se mudó al lado hace 6 años, unos 3 meses después de que yo comprara mi casa. Un pequeño lugar de 2 habitaciones en un callejón sin salida en las afueras de Columbus, Ohio. Nada especial. Robles viejos, entradas estrechas, vecinos que saludan desde el carro pero nunca pasan a visitar. El tipo de calle donde puedes vivir años sin saber el apellido de nadie. Harold Finch apareció un sábado con un solo camión de mudanza y sin ayuda. Lo vi cargar cajas solo durante casi toda la tarde, metódico, sin apuro, como un hombre que lo había hecho muchas veces y había aprendido a no pedirle nada a nadie. Fui a ayudarlo con una cómoda eventualmente. Me lo agradeció de la manera en que la gente agradece cuando no está acostumbrada a recibir ayuda. Con cuidado, como si le costara algo. Tendría unos 70 años, calculé. Pelo plateado siempre bien peinado. Siempre en pantalones caqui y camisa de botones, a veces con un cardigan en los días más fríos. Trabajaba constantemente en el jardín, tomates sobre todo, plantados en hileras largas y cuidadosas a lo largo de la cerca del sur de su jardín, entutorados con tiras de tela verde que él mismo amarraba. Atendía a esas plantas con más cuidado del que la mayoría de la gente le dedica a las cosas que ama. Conversábamos de vez en cuando, nunca por mucho tiempo. Era de voz suave, un poco formal, el tipo de hombre que elegía sus palabras despacio, como si siempre fuera consciente de exactamente lo que estaba diciendo. Mirando atrás, eso debería haberme dicho algo. La primera vez que sentí que algo estaba raro, lo descarté de inmediato. Fue como 2 años después de que se mudara. Había tenido una semana difícil en la firma de arquitectura donde trabajaba. Un contrato grande se había caído, circulaban rumores de despidos, y lo mencioné de pasada en una de nuestras conversaciones en la entrada. Solo me desahogué un poco, como uno hace con un vecino cuando no quiere llamar a un amigo. Harold asintió y dijo: todo ese sector ha estado contrayéndose. La caída del proyecto Henderson no le ayudó a nadie en ese gremio. Me detuve. ¿Cómo sabías del proyecto Henderson? Sonrió levemente. Ciudad pequeña, dijo. Las noticias vuelan. Lo dejé pasar. Me dije que probablemente seguía las noticias de negocios locales. Pero volvió a pasar. Y otra vez. Cosas pequeñas, cosas específicas. Sabía cuando había tenido una semana difícil antes de que yo dijera nada. Apareció un domingo en la mañana con un recipiente cubierto con papel aluminio y dijo que pensaba que quizás no tendría ganas de cocinar. Exactamente el fin de semana en que estaba lidiando en silencio con el fin de una relación de 2 años que no le había comentado a nadie. Una vez mencionó un barrio donde yo había vivido en la universidad, dando por sentado que yo había vivido allí, antes de que yo le hubiera dicho que lo había hecho. Cada vez encontraba una explicación razonable. Cada vez la explicación se sentía apenas un poco demasiado forzada. Y cada verano sin falta, llegaba a casa y encontraba una bolsa de papel en mi puerta. Tomates de su jardín, sin nota. Solo la bolsa, ahí. Los metía a la casa, los usaba en lo que estuviera cocinando esa semana y pensaba, eso es simplemente lo que Harold hace. Eso es el tipo de vecino que es. Nunca se me ocurrió preguntarme por qué solo me los dejaba a mí. Martes, principios de octubre. Mi alarma estaba puesta para las 7. Los golpes empezaron a las 6:14. Lo sé porque acababa de mirar el teléfono preguntándome qué era ese ruido. 3 golpes secos, del tipo que no pide permiso. Abrí la puerta en camiseta y pants. 2 personas en el portal, chaquetas oscuras, ya con las placas en la mano. Una mujer adelante, finales de los 40, compuesta, el tipo de expresión que no revela nada a propósito.
Un hombre más joven justo detrás de ella, parado como si estuviera allí para observar, no para hablar. «¿Daniel Carter?», dijo la mujer. «¿Sí? Soy la agente especial Carla Sims. Él es el agente Torres. Necesitamos unos minutos de su tiempo con respecto a su vecino, Harold Finch». Miré por encima de ellos. 3 vehículos en el cul-de-sac. La puerta de Harold abierta. Agentes entrando y saliendo con guantes azules, cargando cajas de evidencia. Una luz encendida en su cocina que nunca había visto a esa hora. «¿Está bien?», pregunté. Todavía medio dormido, todavía procesando. La agente Sims me miró con esa misma expresión cuidadosamente neutral. «Está bajo custodia federal», dijo. «¿Podemos pasar?». Preparé café porque mis manos necesitaban hacer algo y no sabía qué más ofrecerle a 2 agentes del FBI que acababan de materializarse en mi puerta al amanecer. Se sentaron en mi mesa de cocina como si se hubieran sentado en 1000 mesas de cocina antes. La agente Sims puso una carpeta manila en la mesa, pero no la abrió. Simplemente la dejó ahí. Ese detalle se me quedó grabado. La carpeta cerrada, la paciencia deliberada de no abrirla todavía. «Harold Finch no es su nombre real», dijo. «Su nombre real es Robert Alan Mercer. Hace 11 años, era el director financiero de una firma de inversiones mediana en Chicago llamada Alderton Capital. Durante aproximadamente 4 años, redirigió sistemáticamente fondos de clientes a través de una serie de cuentas internas fraudulentas. Las pérdidas totales para los inversores, $47 millones. Desapareció la mañana en que estaba programado su arresto. Lo hemos buscado desde entonces». Abrió la carpeta. Deslizó una fotografía por la mesa. Harold, más joven, quizás 50, quizás 55, en traje, parado frente a un edificio de vidrio. Postura segura, ojos agudos, casi sin parecido con el hombre que cultivaba tomates al lado. Casi. Los ojos eran idénticos. «Ha estado aquí 6 años», dije. «Justo al lado». «Lo sabemos». Lo dijo sin ironía, lo que de alguna manera lo hizo peor. Yo no tenía ni la menor idea. Le creemos. Esta vez lo dijo el agente Torres, y lo dijo de una manera que sugería que ya tenían suficiente información de fondo sobre mí para querer decirlo en serio. Luego Sims juntó las manos sobre la mesa y me miró fijamente. «Señor Carter, hace aproximadamente 3 semanas se realizó una serie de transferencias electrónicas desde cuentas conectadas a Mercer a través de una cadena de entidades offshore. El monto total transferido fue de $3.900.000. Hizo una pausa exactamente el tiempo suficiente. Fue movido a una cuenta registrada a su nombre legal completo, su número de seguro social. La cocina quedó muy silenciosa. «Yo no tengo ninguna cuenta así», dije. «Lo sabemos. Fue establecida sin su participación ni conocimiento, pero legalmente está a su nombre». Me observó el rostro con cuidado. «Señor Carter, ¿puede decirme si tiene alguna relación previa con Robert Mercer? ¿Alguna conexión con él fuera de ser su vecino?» «No», dije. «Ninguna». Asintió lentamente. «Entonces, necesito que me ayude a entender algo. Porque en 11 años huyendo, Robert Mercer nunca contactó a nadie de su vida anterior. Nunca intentó acceder a la mayoría de los fondos. Mantuvo un perfil muy bajo y dejó casi ningún rastro». Inclinó la cabeza levemente. «Y luego, 3 semanas antes de su arresto, transfirió casi todo lo que le quedaba a usted». Dejó la pregunta sin formular. Quedó suspendida en el aire entre nosotros como algo con peso. Estuvieron sentados en mi mesa de cocina por casi 3 horas. Para cuando se levantaron para irse, yo conocía el esqueleto de la situación legal, el fraude, las cuentas, el movimiento lento y paciente del dinero a lo largo de una década. Lo que no sabía era la parte que importaba, el por qué. La agente Sims se detuvo en la puerta de salida. Pareció considerar algo por un momento, luego decidió contarme. «Cuando nuestro equipo revisó la casa esta mañana», dijo, «encontraron la segunda habitación». Lo dijo así, la encontraron, como si hubiera estado escondida.
No era almacenamiento, no era un cuarto de visitas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Nuestro equipo todavía las está catalogando, pero de manera conservadora, hay varios cientos. Me miró directamente. Son fotografías de usted, señor Carter. Algunas parecen remontarse a 4 o 5 años atrás. Usted en el trabajo, en esta calle, en un supermercado, en un parque. Varias fueron tomadas con un teleobjetivo desde una distancia considerable. No dije nada. También hay documentos, continuó. Historial laboral, registros de crédito, registros médicos de su infancia. Algunos materiales que todavía no puedo comentar con usted. Me entregó su tarjeta. No creemos que esto sea al azar. Todavía no sabemos qué es. Pero debe entender que quien quiera que sea Robert Mercer, cualquiera que sea su relación con usted, ha estado prestando una atención muy deliberada a su vida durante mucho tiempo. Se fue. Me quedé en el portal mirando la casa de Harold al otro lado de la franja de césped entre nuestras entradas. Cinta de escena del crimen en la fachada, cortinas cerradas, las plantas de tomate a lo largo de la cerca del sur todavía en pie en sus hileras ordenadas, cargadas de frutos sin cosechar, comenzando a abrirse con el frío de octubre. Entré y me senté en el piso de mi cocina. Me quedé ahí por mucho tiempo. 2 días después, la agente Sims llamó. Entre todo lo encontrado en la segunda habitación, las fotografías de vigilancia, los documentos, el cuidadoso archivo ensamblado de mi vida adulta, había una imagen que no encajaba con el resto. Una fotografía impresa, me dijo, antigua, del tipo tomado en película, con esa particular suavidad de color que lo digital nunca logra replicar del todo. Un niño pequeño, de 4 o 5 años, sentado en una cama de hospital. Era pequeño, pálido y más delgado de lo que debería ser un niño de esa edad, con monitores en el pecho y una línea intravenosa pegada con cinta en el brazo. Pero estaba sonriendo de oreja a oreja, amplia, despreocupada, como si lo que le estuviera pasando fuera apenas un inconveniente entre cosas mejores. ¿Reconoce al niño en la fotografía?, preguntó. Lo reconocí de inmediato, porque mi mamá tiene esa misma fotografía enmarcada en el estante de libros de su sala. La ha tenido ahí toda mi vida. Ese era yo. Tenía 4 años. Eso fue tomado durante mi hospitalización por la cirugía del corazón. Había nacido con un defecto congénito, algo con las válvulas, algo que requirió una cirugía que mi mamá nunca discutió en detalle porque el recuerdo era demasiado pesado para cargarlo a la ligera. Todo lo que yo había sabido siempre era que había tenido una cirugía seria antes de ser lo suficientemente grande para recordarla, que por algún tiempo el resultado había sido incierto y que de alguna manera había funcionado y yo había vuelto a casa sano. Nunca le había contado a Harold nada de esto. Nunca le había contado a Harold nada real de mi pasado, lo que significaba que él no había necesitado que yo se lo contara. Llamé a mi mamá esa noche. Contestó al segundo timbre y supe desde la primera sílaba de su hola que había estado esperando. No esta llamada específica, sino una llamada como esta. El tipo que llega eventualmente cuando el pasado se niega a quedarse enterrado. Le conté todo: el arresto, el dinero a mi nombre, las fotografías en la pared, el cuarto, los documentos de vigilancia y, al final, la foto del hospital, enmarcada en la pared de un extraño. Guardó silencio de la manera en que guarda silencio cuando algo es demasiado grande para una respuesta inmediata. «Mamá», dije, «¿cuál era el nombre completo de mi papá?» Un largo silencio. «Robert», dijo. «Robert Alan». Apreté el teléfono hasta que me dolió la mano. «Se mudó al lado de mí», dije. «Hace 6 años. Estuvo a 10 metros de mí. Por 6 años. Hizo un sonido que no tengo palabras para describir, algo por debajo del llanto, algo que había sido reprimido por mucho tiempo y ahora estaba siendo soltado. Me contó que hace unos 8 años había recibido una carta, sin remitente, con matasellos de una ciudad que no reconocía. Era de él. Hacía una sola pregunta: si yo estaba bien, si estaba sano, si estaba viviendo bien. No preguntaba por él mismo,
no daba explicaciones. Solo quería saber si yo estaba bien. Ella no había respondido. No sabía dónde enviarla. No me lo había dicho porque, dijo, no sabía si yo estaba listo. ¿Estabas lista tú?, pregunté. Tardó mucho en responder. No sé, dijo. No lo sabía entonces. No estoy segura de saberlo ahora. Me senté en el borde de mi cama en la oscuridad después de colgar e intenté reensamblar cada recuerdo que tenía del hombre de al lado. Cada saludo desde la entrada, cada oración cuidadosa y formal, cada bolsa de tomates dejada sin nota. Cada momento en que parecía saber algo que no debería haber sabido, y yo encontraba una razón para no mirarlo directamente. Había sido mi papá. Había vivido a 10 metros de mí por 6 años y nunca lo dijo. Seguía intentando entender qué tipo de persona hace eso, y siempre llegaba al mismo lugar. Alguien que no cree tener el derecho de decirlo. Alguien que ha decidido que estar cerca, en silencio, sin reconocimiento, es lo máximo que se le permite tener. Pensé en eso por mucho tiempo. Llegó a la mañana siguiente, antes del amanecer. La encontré cuando abrí la puerta para buscar mi café. Un sobre blanco liso en el tapete, mi nombre en letra cuidadosa y deliberada al frente. Sin estampilla. Alguien lo había puesto ahí a mano. Adentro había una sola hoja, doblada en 3. La leí parado en el pasillo en mis calcetines. Luego fui a la mesa de la cocina, encendí la luz y la leí de nuevo. Voy a compartir lo que decía. No todo, partes demasiado privada, pero las partes que importan. Daniel. Para cuando leas esto, imagino que ya sabes lo que hice. El fraude, el dinero, los años que pasé huyendo. Hay personas que pueden explicar los detalles legales mejor que yo. Lo que ellas no pueden explicar, lo que necesito que escuches de mí, es el porqué. Cuando tenías 3 años, te diagnosticaron con un defecto cardíaco congénito. La cirugía que necesitabas costaba $190,000. Tu mamá y yo no teníamos ni de lejos esa cantidad. Trabajé de noche, solicité cada programa de asistencia que pude encontrar. Pedí prestado a todos los que quisieron prestar. Nada fue suficiente. Los médicos nos dieron una ventana, estrecha, y la ventana se estaba cerrando. Yo tenía acceso a las cuentas de la firma. Me dije que era temporal. Me dije que encontraría la manera de devolver el dinero. Me dije muchas cosas. Pero la verdad debajo de todo era simple. Yo no iba a verte morir porque no tenía suficiente dinero. La cirugía funcionó. Tenías 4 años cuando entraste. Tenías 5 cuando volviste a casa. Estaba sano. Y entonces entendí, con completa claridad, lo que había hecho, lo que había tomado, y lo que se venía para mí. Quiero ser honesto contigo sobre algo, Daniel. Los $47 millones. Necesito que sepas de dónde vinieron. Vinieron de personas reales, personas ordinarias que le confiaron a la firma sus ahorros de jubilación, sus pequeños negocios, sus futuros. Algunos lo perdieron todo. He conocido sus nombres. He pensado en ellos cada día durante 11 años. No te pido que excuses lo que les hice. No te pido que lo simplifiques. No es simple. Lo que tomé para salvar tu vida también destruyó partes de otras vidas, y no tengo manera de limpiar eso. Lo que sí puedo decirte es que huí porque sabía que una sentencia de prisión definiría tu infancia. Me dije que estarías mejor sin un padre criminal. Me lo dije por años. Ya no sé si lo creí o si simplemente necesitaba algo en qué creer. Te encontré cuando tenías 26 años. Te observé desde lejos por casi un año antes de mudarme al lado. Cada mes me decía que encontraría las palabras. Cada mes miraba al hombre en que te habías convertido, sin mí, a pesar de mí, y no podía encontrar el principio de la oración. Así que me quedé cerca. Presté atención. Dejé tomates en tu puerta y me dije que eso era algo. No fue suficiente, lo sé. Lo supe cada vez que ponía esa bolsa en tu portal y cruzaba el jardín de vuelta. El dinero en tu cuenta es tuyo. Siempre fue para ti. Lo que los tribunales te permitan quedarte, úsalo. Fue comprado a un costo que todavía estoy pagando y le pertenece a la vida para la que fue destinado. No pido perdón. Solo pido que entiendas que cada decisión que tomé, las peores y las que volvería a tomar,
vinieron del mismo lugar. Tú eras la razón de todo. Siempre fuiste la razón. Papá. Puse la carta y miré por la ventana al jardín de al lado. Y me quedé ahí por mucho tiempo con algo que no esperaba. No dolor, no alivio. Algo más difícil que ambos. Una pregunta que no podía resolver. Mi papá robó 47 millones de dólares. Los robó de personas que habían pasado sus vidas construyendo algo. Jubilados que habían ahorrado cuidadosamente durante décadas. Dueños de pequeñas empresas que habían confiado a la firma un dinero que no podían permitirse perder. Personas reales, con nombres reales, que se despertaron una mañana y descubrieron que sus futuros habían sido vaciados por un hombre sentado en una oficina de vidrio. Algunos nunca se recuperaron. Eso no es hipotético. El FBI me dijo después, sin que yo preguntara, que al menos 3 de los clientes de la firma habían declarado bancarrota personal en los años siguientes al fraude. Un hombre había perdido su negocio. Una mujer mayor había perdido su casa de retiro. Esas son vidas reales, daño real, pérdidas reales que no desaparecieron porque mi padre tuviera una razón desesperada para lo que hizo. Y al mismo tiempo, yo estoy aquí. Tengo 34 años, sano y vivo, porque un cirujano recibió pago para arreglar mi corazón cuando tenía 4 años, y el dinero que pagó por eso vino de esas mismas cuentas. No sé cómo sostener esas dos cosas al mismo tiempo. Lo he intentado. Sigo intentándolo. No les voy a dar la respuesta, porque no la tengo. No creo que exista una, no una limpia. Creo que esa es la parte de esta historia que más me pesa, mucho después de que todo lo demás se haya asentado. No el misterio, ni siquiera la pérdida, sino el hecho de que el mismo acto de desesperación salvó una vida y destruyó otras, y no hay versión de la historia donde eso se vuelva sencillo. ¿Estaba justificado? Genuinamente no lo sé. No creo que deba saberlo. Quizás eso es algo que ustedes tienen que decidir por sí mismos. La situación legal sigue en curso. La mayor parte del dinero será devuelta a los inversores restantes y sus familias. Tengo un abogado. Hay procesos que no puedo discutir completamente. Mi padre enfrenta cargos federales que probablemente significarán el resto de su vida natural tras las rejas. He presentado una declaración. He respondido cada pregunta que me han hecho. No lo he visitado. Todavía no sé si lo haré. Pienso en ir. Lo he pensado casi todos los días. ¿Qué diría? Si hay algo que decir que la carta no cubrió. Si sentarme frente a él en una sala de visitas haría algo más claro. O si simplemente me haría sentir la distancia entre lo que pudimos haber sido y lo que realmente somos. No he podido decidirlo. A lo que sigo volviendo, la imagen que no me abandona, son las plantas de tomate. Nadie las cuida ahora. Las hileras que él pasó 6 años manteniendo ordenadas se han descontrolado en 8 meses. El fruto se abrió con la primera helada y no había nadie para cosecharlo. Los tutores todavía están de pie, amarrados con sus pequeñas tiras de tela verde, sosteniendo plantas que hace tiempo dejaron de producir. Todavía tengo la última bolsa que dejó. Está en la mesada de mi cocina. La he movido 2 veces, al alféizar de la ventana, de vuelta a la mesada, y cada vez que tomo uno y lo sostengo en la mano, pienso en un hombre cruzando esa franja de pasto en la madrugada y dejando una bolsa de papel en el portal de su hijo y volviendo a cruzar sin tocar. Sin dejar nota, sin pedir nada en absoluto. Así era como decía lo que no podía decir. Ese era todo su vocabulario. Cada verano, por 6 años, una bolsa de tomates dejada por un hombre que había decidido que estar cerca de mí en silencio era lo máximo que tenía derecho a pedir. No sé qué tipo de hombre era mi padre. Sé lo que hizo, y sé por qué lo hizo. Y sé que ninguna de esas cosas cuenta la historia completa de una persona. Las personas son más grandes que sus peores actos y más grandes que sus mejores razones. Aprendí eso de 8 meses sentado con una carta que he leído tantas veces que los pliegues ya se están desgastando. Lo que sí sé es esto. En algún lugar debajo del fraude y la huida y los años de silencio y el cuarto lleno de fotografías, debajo de todo eso, había un padre que no podía ver morir a su hijo y no hacer nada. Tomó una decisión, salvó mi vida.
Le costó a otras personas cosas que nunca recuperarán. Y pasó 30 años viviendo dentro de eso, cargándolo solo, cuidando su jardín, dejando tomates en un portal, tratando de mantenerse cerca de la única cosa que hacía que todo valiera la pena. No puedo perdonarlo fácilmente. Tampoco puedo condenarlo fácilmente. Todo lo que sé es que la última bolsa sigue en mi mesada y todavía no estoy listo para soltarla. No sé cuándo lo estaré. Algunos hombres pasan su vida huyendo de lo que han hecho. Mi padre pasó la suya corriendo hacia lo único por lo que lo había hecho. Solo que nunca lo suficientemente cerca para poder decirlo.